Buenas tardes, es un gusto saludarlos nuevamente. En esta tercera sesión estaremos tocando el tema de los derechos humanos en la Constitución Mexicana de 1917. Bueno, así hemos ido avanzando en la primera sesión que tuvimos, pues como recordaremos, vimos todo lo que eran los derechos humanos. En la segunda sesión, a través de la línea del tiempo, hemos podido conocer los distintos documentos que tenemos como antecedentes antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue interesante conocer todos estos antecedentes que tenemos, en las que se logran conocer cómo han ido evolucionando y cómo se han ido agregando nuevos derechos a las garantías que tenemos. En esta sesión, pues ya nos vamos a enfocar a lo que son los derechos humanos en la Constitución mexicana. Con esto, primero que nada, estaremos haciendo reconocimiento total a 2 generaciones de derechos humanos. Perdón. ¿Qué estamos viendo aquí, verdad? El reconocimiento y garantía de todos los derechos humanos implica lo que hemos venido viendo a lo largo de las sesiones y que implica que se ha estado trabajando por la reivindicación y la dignidad de todas las personas. Sobre todo nos dice aquí la diapositiva, ¿verdad?, de quienes han sido víctimas de sistemas y políticas económicas y sociales profundamente desiguales. Para comenzar, vamos a ver las 2 distinciones que hay entre la Constitución de 1917 y su antecesora, que es la Constitución de 1857. En la Constitución de 1857, pues nos está hablando, ¿verdad?, aquí, o se hablaba de derechos humanos. A diferencia de la Constitución de 1917, aquí se habla únicamente de garantías individuales. Como lo vimos desde el primer tema, aquí el concepto que íbamos a utilizar era el de garantía. Estas garantías ha sido gracias a todos los movimientos que hubo. Entre estos, los movimientos revolucionarios de 1910 a 1917. Vamos a conocer las diferencias que existen entre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo vimos ahorita, y entre la de 1917 y la de 1857. La primera diferencia que encontramos en la Constitución de 1857, aquí se tomaba como base el derecho natural. Reconocía el gobernado a sus derechos fundamentales, que eran de 2 tipos: los derechos naturales y los derechos del ciudadano. Como lo vimos igual en la primera sesión, los derechos naturales son aquellos que posee el hombre y que son inherentes desde el momento en que nace. Y los derechos del ciudadano, que son las conquistas, ¿verdad?, que como lo vimos en la línea del tiempo, el hombre ha ido ganando a través de esas luchas sociales en determinados momentos de la historia. En la Constitución de 1917, el Estado no reconoce, sino que otorga o regala a los gobernados un conjunto de derechos subjetivos que las autoridades, ¿verdad?, tienen la obligación y el compromiso de respetar, aún como lo dice aquí, en contra de su voluntad, y que son los mismos que también se establecían en la Constitución de 1857. Una segunda diferencia que encontramos nosotros estriba en que en la Constitución de 1857 se otorgaban garantías individuales. Perdón, en la Constitución de 1917
ya se introducen garantías sociales que se cuentan principalmente en los artículos 27 y 123 constitucionales. Una tercera diferencia la encontramos en la fundamentación filosófica de la Constitución de 1857 y se basa en el individualismo y en el liberalismo. En la Constitución actual predomina el intervencionismo del Estado y el socialismo. Y aquí ya vemos que cuando hablamos de socialismo, nos dice que el socialismo está creado, ¿verdad? O consiste en que las instituciones estatales están creadas para servir a los gobernados. En este punto les hago énfasis. Ustedes, especialistas de la administración pública, serán quienes administren y deberán estar comprometidos para que se sirva a los gobernados y en este caso a las clases más vulnerables. Volvemos a retomar lo que en la primera sesión vimos para recordarlo nuevamente, el concepto de garantía individual. En este caso vamos a retomar la definición que nos da Izquierdo Muciño y nos dice que las garantías protegen al individuo en sus derechos, ¿verdad? Y que su fin es proteger al individuo contra cualquier acto de autoridad que viole o vulnere algún derecho consagrado en la ley. Dentro de nuestro sistema jurídico, ¿verdad? Las garantías individuales fueron consagradas incluso antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este entonces, ya en la Constitución de 1917, había un capítulo reservado para las garantías individuales. Y bueno, pues dentro de este primer capítulo en la Constitución Política encontramos lo referente al tema de las garantías individuales, mismas que representan los derechos fundamentales del hombre. Y ya estas se dividen en 4 grandes grupos, que son las garantías de libertad, garantías de igualdad, garantías de seguridad pública y garantías de propiedad. Estos son los 4 grupos en las que están divididas las garantías individuales que vienen en la Constitución Política. Y pues también nos recalca Izquierdo Muciño, ¿verdad? Que estos son los derechos mínimos. Que pueden ser ampliados por las constituciones de los estados, por convenciones internacionales o tratados internacionales, ¿verdad? Siempre y cuando estén firmados y ratificados por nuestro país, y esto también, estos tratados o estos convenios no deben contradecir lo que dice la Constitución. En este capítulo, un punto importante es en el que se establecen pues la relación entre los dos sujetos de derecho, ¿verdad? Uno es el sujeto activo, que es el gobernado, y en otra es el sujeto pasivo, que estará constituido por el Estado y sus órganos de autoridad. Y bueno, ya nada más, dentro de esta sesión también vamos a tocar el punto de las garantías sociales, que cuáles son. Son las que nos refieren a la educación, a la propiedad con sus modalidades, trabajo, previsión social, indigenismo y los derechos contenidos en el artículo 4 constitucional. ¿Cuáles son estos derechos contenidos en el artículo 4 constitucional? Bueno, hacemos referencia a los derechos del derecho a la planeación familiar y el esparcimiento de sus hijos, el derecho a la protección de la salud,
el derecho a un medio ambiente adecuado, el derecho a la vivienda digna y decorosa y derechos al menor. Es importante conocer las garantías que nos garantizan a nosotros como ciudadanos que vamos a tener un trato justo, ¿verdad? Y que la ley los va a respetar, como lo hemos venido viendo desde el principio de las sesiones. Estas garantías nos protegen contra cualquier abuso que la autoridad pudiera tener. Y bueno, y en el documento que les estoy enviando, ahí viene la lectura de manera que ustedes puedan tener un panorama más completo acerca de lo que se refiere a este tema. Bueno, pues fue un gusto estar con ustedes y nos estaremos viendo para la próxima sesión. Muchas gracias.